Buenas noches. Qué bueno saber que están en sintonía con nosotros en esta su propuesta final. Hoy domingo 29 de abril, año 2018. Como siempre, un gusto, un placer saber que comparten esta jornada informativa de propuesta final a través de Telefuturo Canal 23. Un saludo a nuestros amigos que nos ven, que comparten con nosotros en Buenavisión Canal 51 en Nueva York, para toda la comunidad dominicana en los Estados Unidos, y a nuestros amigos de Europa que nos sintonizan a través de telefuturo.com.do. Hoy tenemos la presencia de una amiga, la politóloga Giovanni Pérez Corsino, en ausencia de la doctora Johanna Valenzuela, comparte esta jornada con nosotros. Bienvenida, profesora. Profesor, gracias por la oportunidad que me brinda de poder compartir aquí en este programazo que es Propuestas Final. Sí. Gracias por la oportunidad. Mire, hay un ambiente interesante que vive la República Dominicana en materia política. Decíamos hace un tiempo, incluso con su presencia aquí, de que el proceso político de cara al 2020 apuntaba a adelantarse por múltiples razones. El debate de la ley de partidos políticos ha sido uno de los ejemplos que evidencia intereses puntuales a lo interno de las organizaciones. Y ahora, una vez aprobado por el Congreso, en el Senado de la República Dominicana, enviado a la Cámara de Diputados, que debe ser conocido ahora la próxima semana, en lo adelante, intensifica la lucha. Ya conocimos en la semana la renuncia del ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, que se aparta del ministerio para dedicarse a sus aspiraciones. Entonces, vamos a compartir sus ideas, su punto de vista sobre este particular y entre otros temas de interés. Pero nos gustaría saber, profesora, su punto de vista, que usted lo comparta con nosotros, usted como estudiosa del tema. Mire, definitivamente que el tema de la ley de partidos políticos ha generado un amplio debate, primero como dispositivo legal. Sí. Recuerde que cuando estuvimos aquí, analizamos el tema en ese momento y veíamos los componentes, por ejemplo, el tema de la transparencia, de la accountability, digamos, algunos elementos que han quedado soslayados por Sí. el tema de las primarias, que si son abiertas, que si son cerradas, que si con el padrón de la Junta Central Electoral o si con el padrón de los partidos políticos. Sí. Ha sido una lucha intensa entre las distintas fuerzas políticas. Pienso que el Partido de la Liberación es quien más ha llevado a un nivel de tensión. Vimos como los senadores aprobaron 24 legisladores y vimos que 7 se retiraron del hemiciclo Sí. como protesta. Vimos que hay toda una sociedad civil en contra de esa aprobación de esas primarias abiertas. Vimos al CONEP, que hacía mucho que no se pronunciaba en materia política. Vemos esos poderes fácticos que son los hilos invisibles, que yo le llamo, que son capaces de articular propuestas. Sí. Vimos a Ángel visitando a la Cámara de Diputados, diciendo y apelando a un consenso, a un diálogo nacional incluso. Vimos a Participación Ciudadana, vimos más recientemente los partidos de oposición todos reunidos, vimos por ejemplo a Federico Antumballe, a Minú, vimos a Macpuy, vimos a André Bautista, o sea, hay un grupo de... El CODUE, me llamó la atención, quisiera saber su punto de vista también sobre eso. La Iglesia Católica, a través de los obispos, empezando por Víctor Masalles, también se pronunció en contra de las primarias abiertas y simultáneas. Pero también lo hizo la Confederación de Iglesias Evangélicas, el CODUE. Sí. Entonces, tiene que enviar un mensaje a la clase política, esta unión de la mayoría de la sociedad en contra. Ahí está Fidel Lorenzo Merán, el presidente del CODUE. ¿No manda una señal, un mensaje a la clase política de que se debe escuchar a esta gente? Por supuesto. ¿O qué debe pasar? Si tanta gente coinciden
en que no se le debe imponer eso a los partidos? Mire, yo pienso, para llamar las cosas por su nombre, Sí. todo el mundo sabe que el abanderado de las primarias abiertas es el presidente de la República. No podemos aquí venir a simular una cosa que es obvia. Claro. Sin embargo, yo creo que en estos momentos el presidente de la República debería estar reflexionando a que distintas fuerzas políticas están unidas en contra de esas primarias abiertas. Y entonces, como digo yo, para que una ley sea, puede ser legal, pero para que sea legítima, entonces debe contar con la aprobación del pueblo, de la gente que va a regir, de los partidos políticos. Entonces, yo pienso que al día de hoy el presidente de la República está perdiendo el debate. Y cuando digo que está perdiendo el debate, si mañana se aprobara la ley del partido político con primarias abiertas, sencillamente yo siento que el presidente de la República perdió el debate. Y perdió por lo que acabamos de decir, distintos sectores de la vida nacional que antes no se habían pronunciado en este tema, lo han hecho, de manera que yo pienso que si yo fuera el licenciado Danilo Medina en estos momentos, llamar a los legisladores vamos juntos a hacer una especie de consenso nacional, vamos a un foro donde se incluyan a los partidos políticos, vamos a escuchar a las distintas fuerzas políticas y entonces el presidente se convertiría en una especie, digamos, de un hombre que apela al consenso y a la democracia y que entiende que su rol como presidente de la República, digamos que armonizar los grandes temas nacionales. De manera que yo siento que la gran lectura es que aunque tenga el poder el presidente Danilo Medina para imponer las primarias abiertas en la Cámara del Senado, como lo hizo, Sí. Ese poder, y si mañana, que no cuenta el día de hoy con los votos en la Cámara de Diputados, no cuenta con los votos, todavía lo apoyen los diputados del Partido Revolucionario Moderno, no pasa todavía el día de hoy la pieza. Entonces yo creo que Danilo Medina debería entonces articular un gran foro nacional, una mesa democrática, una mesa de diálogo, para entonces ahí fijar su posición como presidente de la República. Y por Algo que lo está haciendo la Cámara. algo o que está lo va a haciendo la hacer Cámara. Bueno, a partir de esta semana. la Cámara ha salido muy ganadora de Sí. este proceso. La Cámara, mucho he escuchado decir a la Cámara de Diputados la Casa de la Democracia. Pues bien, la Cámara de Diputados en estos momentos se ha convertido en la entidad institucionalizada que ha escuchado a las diversas fuerzas políticas y que Sí. ha dicho, yo creo que hay que buscar el consenso, yo creo que hay que escuchar a los diferentes sectores. Pienso que esto va a mejorar muchísimo la imagen de la Cámara de Diputados, que esto le da una apertura, una dimensión muy alta al presidente de la Cámara de Diputados y a los diputados en sentido general. Entonces yo creo que lo que apela al momento es que el presidente, digamos, se convierta también en un motor de arranque también y acompañe a ese presidente de la Cámara de Diputados en esa discusión y que se puedan sentar los distintos líderes de las fuerzas políticas y entonces llegar a un consenso. Porque, como usted comprenderá, un líder puede avasallar, pero el verdadero líder es el que convence, no el que impone. Entonces, se trata no de imposición. Y si mañana esas distintas fuerzas políticas le dicen al presidente de la República que no van a unas elecciones bajo ese dispositivo legal, simplemente se arma un tema de ingobernabilidad democrática en la República Dominicana. Así es. Mire, hay otro componente importante, es el anuncio que ha hecho en la semana el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, de que de aprobarse finalmente, o de aprobarse, para no decirle imponer porque no fueron sus palabras, de aprobarse la ley de partido con primarias abiertas, esto significaría al presupuesto de la institución, que es el presupuesto de nosotros y del Estado también, porque hay que aportar los fondos, es el valor de la democracia, el costo de la democracia para cada uno de sus habitantes, estaría por encima de los 5.000 millones de pesos. Yo creo que este es otro componente que hay que valorar, que hay que tomar en cuenta conforme a lo que se puede presentar y a lo que significa esto para la vida democrática. Fíjese a qué nivel ha alcanzado el debate, que ya dejó de ser si es inconstitucional o no, Claro. si hay un precedente de la Suprema Corte de Justicia antes del Tribunal Constitucional, si viola el 77, si viola el 216, etcétera. Es un tema político que lo ha manejado el Partido de la Liberación Dominicana, hasta cierto punto distinto a cómo se manejan esos temas históricamente, porque
esas decisiones históricas trascendentales de la República Dominicana, de la vida política y democrática, el comité político fijaba una posición. Sin embargo, frente a este tema, las diferencias internas provocaron que esa pieza vaya al Congreso, tanto al Senado como posteriormente a la Cámara de Diputados ahora, sin un consenso de liderazgo político de ese Partido de la Liberación Dominicana. Mientras eso ocurre, profesora, y siguiendo con el mismo tema, brevemente, antes de irnos a la pausa, los candidatos o el principal candidato que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, que es el doctor Leonel Fernández, sigue haciendo su trabajo quitado de bulla, dicen en el campo mío. Estuvo por Nueva York, Leonel Fernández, buscando respaldo, continúa el trabajo de la coordinación de su campaña con Radamés Jiménez y Bautista Rojas Gómez por todo el territorio nacional. Entonces el presidente Leonel Fernández visitó Nueva York, allí recibió un respaldo importante. Es un acontecimiento de que fuera del debate que se ha armado con la ley, ese proceso y esa determinación del presidente Fernández y de su equipo, yo diría que más de su equipo y de la gente que le demanda, le pide de que regrese a optar por una candidatura para luego ir a las elecciones generales por su partido, manda una señal de que no es un obstáculo el conocimiento de la ley ni lo que pase finalmente con ella para esas aspiraciones del presidente Fernández. Igual lo ha hecho ahora, en la semana, lo citábamos ahorita, el doctor Francisco Domínguez Brito. Ha renunciado al Ministerio de Medio Ambiente. Hay que saludar esta renuncia porque no es una competencia leal. Claro. Que un funcionario aspire frente a una persona que no está en una función pública y lo que esto representa para el presupuesto de esa institución y para el Estado, que al final es el dinero de nosotros los contribuyentes. Hay que saludar esa decisión de Francisco Domínguez Brito y todo su equipo. Ha anunciado el pasado jueves que se apartaba del Ministerio de Medio Ambiente para dedicarse, para buscar la precandidatura inicialmente por el Partido de la Liberación Dominicana como precandidato, lanzarse luego como candidato si resulta ganador. Entonces habla muy bien de esa reunión que trascendió con los funcionarios del gobierno de Danilo Medina que se dice aspirarían, y él estuvo en esa reunión en Palacio con el presidente Danilo Medina, que el anuncio posterior que se suministró era que el que vaya a aspirar, que sea funcionario, tenía que renunciar. Entonces, claro, es una gran decisión de Francisco Domínguez Brito, tiene experiencia, ha corrido otras veces, sabe cómo opera, y es una dinámica importante también, claro, que fuera de que el presidente Leonel Fernández aspire, tenga la mayor aceptación o la mayor valorización de su compañero, o tenga los mayores números, que los demás miembros de ese partido que tengan la aspiración salgan, claro, y que aporten a dinamizar esa organización y que pueda ser un proceso ejemplar, claro, ya sea con las primarias abiertas, si finalmente son abiertas, o sea con el padrón, que entiendo yo debe ser lo ideal, o con la forma que decida el partido realizar su proceso interno, claro, profesora. Claro, yo creo que sí, que definitivamente, primero, antes de pasar con el tema de Domínguez Brito, me gustaría puntualizar que lo que ha dicho el presidente de la Junta Central Electoral sobre el costo de las elecciones es una parte muy importante. Recuerde usted que se está demandando el tema de una reforma fiscal. Sí. Entonces, quisiéramos pensar que esa reforma fiscal no va a implicar un coste de aumento a los ciudadanos para, entonces, digamos, fondear una primarias abierta, sí, de los partidos políticos, porque sí, sale del bolsillo suyo y sale del bolsillo mío. Entonces, yo quisiera pensar que los que quieren primarias abiertas saben de dónde van a sacar los recursos, sí, para poder fondear esas primarias abiertas. Ese es un punto muy importante. Una cosa que la Junta históricamente siempre solicita en complementario. Y
hablaban analistas de este tema, finalmente antes de irnos a la pausa, de por qué significa esos 5.000 millones de pesos. Todo el proceso. Bueno, porque como Solo si en fueran la unas boleta, elecciones nacionales. Solo en boletas se irían unos 3.000 millones de pesos. Bien. Por los tipos de boletas, porque con todo el sistema. Más el personal que hay que trabajar, toda la estructura. Es como si operativamente fuera una hablando. elecciones general, ordinaria. Entonces, que estemos claros que si también nos abocamos a una primarias abierta, estaríamos entonces afectando el presupuesto nacional, el presupuesto suyo y el presupuesto mío. Vamos a hacer la pausa. Vamos a ver las 5 informaciones más destacadas de la semana. Entonces regresamos con la parte complementaria. Mucho más contenido interesante que tenemos esta noche en Propuesta Final. Las autoridades que intervienen en el sistema de justicia han puesto en marcha un ambicioso proyecto cuya finalidad, según expresaron, es resolver el problema de sobrepoblación de internos preventivos en las cárceles del país. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, explicó que el proyecto consiste en instalar tribunales móviles en las diferentes cárceles para que los juzgados de instrucción conozcan las audiencias preliminares desde los centros penitenciarios y que de esa forma también reducir los aplazamientos y reenvíos que la mayoría de las veces ocurre porque los reos no son trasladados a tiempo. Que los que no están dispuestos a terminar, que nos los entreguen, porque hay otros de los que sí están terminando que quieren esos solares. Y yo quisiera dárselo a los que quieren terminar. El presidente Danilo Medina pidió a los constructores que realizan los proyectos habitacionales de la ciudad Juan Bosch que avancen los trabajos y retó a los que llevan construcciones atrasadas a entregar los terrenos para que otros puedan finalizar las obras. El mandatario hizo la declaración durante el acto de inauguración del Hospital Juan Bosch de este proyecto que levanta el gobierno junto al sector privado con una inversión de 440 millones de pesos. El país invertiría alrededor de 16.000 millones de pesos en 3 procesos electorales que tendrían lugar entre el 17 de noviembre de 2019 y mayo de 2020. De aprobarse y aplicarse las primarias abiertas y simultáneas, la Junta Central Electoral tendría que arbitrar ese proceso que, unido a las elecciones municipales de febrero de 2020 y presidenciales y congresionales de mayo de ese mismo año, el organismo tendría que realizar al menos 3 elecciones con un costo de 5.628 millones cada una. En un encuentro histórico, los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur acordaron detener las hostilidades por tierra, mar y aire que puedan causar tensiones y enfrentamientos militares tras la primera reunión entre sus líderes en la frontera de ambas naciones. El líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, anunciaron que desde el 1 de mayo se suspenderá la propaganda entre ambos países que emiten a través de altavoces colocados en la frontera, la más militarizada del mundo, y se desmantelarán los equipos de sonido. Para finalizar, Andrés Iniesta, capitán del Barcelona, anunció que está dejando el equipo luego de 16 temporadas en el club repletas de triunfos. Iniesta, que cumple 34 años este próximo 11 de mayo, dijo en un emotivo encuentro con la prensa que esta temporada será la última y a la misma asistieron la mayoría de sus compañeros de equipo, su familia y los ejecutivos del club. Propuesta final. Mire, mientras temas como la ley de partido político nos absorben, hay otros de interés nacional que
permanecen ahí hasta cierto punto invisibles. Vamos a citar algunos. Primero, lo que está pasando con el tema migratorio. Ha avanzado el plan, ya se vence en agosto el año prorrogado, la prórroga que se aportó, que emitió el Consejo Nacional de Migración para el Plan Nacional de Regularización, primero mandado por la ley 285-04, luego por la sentencia 168-13 y posteriormente por la ley 169-14 que establecía el régimen para la regularización. El Estado Dominicano le corresponde a partir de agosto sacar de territorio dominicano, bajo las normas internacionales que se conocen, a cada haitiano que se encuentre de manera irregular. Y para no ser exclusivo, aunque sabemos que ese es el problema, a cada extranjero que se encuentre de manera irregular en territorio dominicano. Hay un problema que se dio por la frontera por allá, por Pedernales, otro por Dajabón, de haitiano agrediendo a militares, otra persona murió en Pedernales esta pasada semana, un agricultor, otro más. Y una serie de manifestaciones aumenta la presión de instancias internacionales frente a las decisiones que debe tomar el Estado Dominicano, que ha sido débil para poner orden en nuestra casa, frente a una comunidad internacional que presiona por sus intereses, que los Estados Unidos, Holanda, Canadá, Francia, cada una de estas instancias, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en el país, invitada por el Estado, por el gobierno dominicano. Entonces, todos esos temas preocupan a la ciudadanía. Hay un aumento, profesora, de productos de la canasta básica familiar. Sí. Un aumento y especulación que se ha generado en torno a estos productos, que también preocupan a esta ciudadanía. Obviamente nosotros, los medios de comunicación y el liderazgo que marca la tendencia al resto del país de cuáles son los temas de interés y de lo que se habla en el día a día, hemos estado concentrados en otras cosas, pero esto también preocupa. Hay un informe del Fondo Monetario Internacional que ordena el famoso reajuste, usted citaba ahorita algo de esto, que está pendiente en la República Dominicana conforme al informe ajuste fiscal. Entonces, todos estos temas ocurren y pasan desapercibidos cuando el liderazgo político no está concentrado en lo que debe estar. Porque la bendita ley de partido político esa y las primarias abiertas han ocupado y dieron un giro que no debe ser, incluso para el propio Partido de la Liberación Dominicana y para esta propia sociedad. Lo importantizaron a un nivel que realmente no es. Señor, el componente más importante en la ley de partido político es el financiamiento y las garantías de participación electoral en un proceso para cualquier aspirante, claro, a lo interno de su partido y luego en las elecciones generales y ordinarias. Entonces, ojalá que el gobierno pueda también estar pendiente y que la ciudadanía se ocupe de exigir y demandar la atención de sus autoridades, de nosotros, frente a estos temas que también ocupan y preocupan. Preocupa mucho el tema de la inmigración haitiana y por supuesto que nosotros somos un Estado soberano y eso implica que tenemos derecho a decidir quién, cómo y cuándo debe permanecer en nuestro territorio. Es cierto que hemos sido un poco diligentes en tomar regulación inmediata de poder poner, qué sé yo, en la frontera, limitar el pase en nuestra frontera. Es cierto que tenemos un problema de salud pública en nuestros hospitales públicos, es cierto que hay una comunidad internacional presionando al gobierno dominicano, pero justamente el gobierno dominicano el voto lo recibió para que en nombre de ese voto ese gobierno pueda actuar de manera libre y soberana frente al dominio extranjero. Yo pienso que el gobierno tiene una gran oportunidad de colocar en la agenda internacional el tema de la inmigración haitiana y lo puede hacer incluso en bloque regional porque Chile está teniendo un problema también de inmigración haitiana. Pero ya anunció decisiones.
Precisamente. Entonces, ¿por qué la República Dominicana no puede actuar en bloque regional frente a un problema que es comprensible? Porque aunque hay organismos internacionales y que se le adjudica a los Estados Unidos de manera, digamos, directamente, lo cierto es que Estados Unidos, en nombre de su soberanía, Donald Trump ganó unas elecciones al decir que iba a construir un muro. Por tanto, yo siento que en la República Dominicana no se ha aprovechado de ningún modo el hecho de que un hombre instalado en la Casa Blanca ha dicho que él entiende que América es para los americanos. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros también, en igualdad, valga la referencia, poder entonces lidiar con el tema y nosotros decir, aquí nosotros mandamos y gobernamos? Claro. Y podemos poner nuestra regla, nuestra orden. Y aplicar las leyes porque están ahí. Están ahí, es simplemente aplicarla. Y referente al tema de la canasta familiar, evidentemente yo que soy madre, que voy al supermercado. Sacrificada completamente, que compro merienda, que compro el pollo, que sé lo que es el arroz, que sé lo que es la habichuela, definitivamente han sufrido precio. Y también algo muy importante, creo que el gobierno debe ver el tema del tipo de cambio, que de alguna manera se ha deslizado el tipo de cambio. Y creo que esas son políticas desde el punto de vista monetario que deberá el gobierno en algún momento sortear, ¿no? Recuerde usted que en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se apela mucho el tema de la estabilidad macroeconómica. Y recuerda usted que en los gobiernos de Leonel Fernández, cuando encontró un dólar a un 62 por 1, logró estabilizarlo a un 28 por 1 al año siguiente de ser presidente de la República. ¿Qué hizo el presidente Fernández? Bueno, obligatoriamente utilizó la política monetaria y dio al traste con las inversiones extranjeras para inyectar dólares al mercado dominicano y por supuesto eso presionaba hacia la baja el tipo de cambio. Yo espero que esto sea un tema de discusión amplio dentro de los sectores nacionales, que el presidente conteste a poder, digamos, bajar un poco la prima del dólar, porque eso, por supuesto, tiene implicación en la reestructuración de la deuda, eso tiene implicación en la electricidad, eso tiene implicación, tiene mucha implicación. Así es. Entonces yo creo que el presidente sí puede, digamos, que tomar medidas y tomar un camino donde la gente de abajo no sienta que la cosa se le está yendo de la mano y que no puede ir a un supermercado y hacer su compra de manera normal y natural. Así es. Pausa, profesora, y regresamos. Hay un proceso interesantísimo que vive Nicaragua. Hay unos cambios que han realizado o que intentaron realizar más bien, unos cambios sometidos de modificación al sistema de seguridad social de ese país. El pueblo se levantó y ha creado una situación incómoda frente al Estado, frente al gobierno. Es el tema que ocupa Alfredo Núñez Fernández esta noche. Adelante, Alfredo. Buenas noches, Joana y Alexander. Una treintena de muertos, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos fue el saldo de la reforma a la seguridad social hecha por el presidente nicaragüense Daniel Ortega. Dentro de su propuesta estaba aumentar los impuestos a los salarios y una reducción del 5% a las pensiones, a lo que la respuesta del pueblo no se hizo esperar y miles se lanzaron a las calles a protestar contra la abusiva decisión oficialista y ante el descontrol, el mandatario respondió enviando a las Fuerzas Armadas, convirtiendo la mezcla en un cóctel explosivo. Los protagonistas de la reyerta fueron los estudiantes universitarios, quienes al unísono y sin miedo a la represión exigieron los derechos de todo un pueblo. Cruentas escenas se vivieron durante el fin de semana, como el asesinato del comunicador Ángel Gaona, quien recibió un disparo mortal en el ejercicio de sus funciones periodísticas mientras cubría las protestas. Desafortunadamente, Ortega dejó ver su lado más autoritario, represión militar
cierre de medios de comunicación que dieron cobertura al evento y manipulación de información. El domingo pasado no tuvo más remedio que derogar la reforma, pero ahora queda a la merced de esa sociedad empoderada retornar a la senda de paz o exigir su salida del poder. Gracias por la atención y no le cambie, que hay mucho más en Propuesta Final. Profesora, se desarrolla en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte la 21ª Feria del Libro Santo Domingo 2018, dedicado a Guatemala. Es un acontecimiento interesante. A mí me preocupaba, o me preocupó con el inicio, porque no se dio a conocer mucho por las autoridades del Ministerio de Cultura de la República Dominicana y por el propio gobierno, que a veces asume algunas causas en materia de comunicación desde presidencia, cuando son de su interés. Entonces, se está dando, y el llamado es a que ustedes, la familia, pueda ir y participar con sus hijos. Ahí está la cultura y la literatura dominicana, sobre todo, que están de manera bien identificada, donde se puede consultar incluso los aspectos de nuestra historia. Son de los asuntos y lo más que uno puede hacer conforme al desarrollo de la misma. Yo debo ir ahora en la semana, está todavía en curso la feria del libro, y que los colegios, las escuelas puedan motivarse también, y que con sus hijos, en vez de ir a turitear, sea un concepto didáctico que usted pueda ir y visitar cada uno, incluso los demás stands de corte internacional y de instituciones también vinculadas con el quehacer nacional, que son de nuestro interés. Así que yo creo que la recomendación va en esa dirección, de que se pueda aprovechar. Es válida, yo creo que sí, que la familia dominicana y los niños, que hay que incentivarlo, que hay que motivarlo, la clase de abajo, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, que no tiene muchas veces cómo comprar un libro, y bueno, pues entonces tiene ahí un espacio natural donde puede ir a comprar libros, que sé que en el caso de la Feria del Libro, el precio, el coste es mucho más menor que si fuera en una librería en tiempo normal. Entonces creo que a los niños hay que incentivarlo y desarrollarle ese amor por la lectura y ese amor para la visita a espacios de corte cultural. Debe dirigirse hacia una transformación. Los niños ya casi no están leyendo libros físicos y la mayoría de sus tareas la hacen en tablet, en su computadora, de manera digital. Debe haber una reorientación del contenido de esa feria para las ferias venideras. Debe caminar en esa dirección. Me han contado, porque ahora es que iré en esta semana, de algunos stands que tienen componentes tecnológicos interesantes, como el de la República Digital, entre otros, que es una iniciativa del propio gobierno del Estado Dominicano. Pero debe pensar la Feria del Libro en ese componente, en digitalizar el montaje de esa feria a propósito de lo que se da. Yo soy de lo que me mantengo leyendo mi libro físico, pero desde que hay una tendencia a eso digital. Sí, tenemos que hacer una pausa, será breve, y regresamos con más de Propuesta Final. Profesora, hemos arribado a la parte final de esta propuesta
de este domingo. Y quisiera reiterar nuestro agradecimiento en nombre de toda la producción y la doctora Johanna Valenzuela de que usted haya escogido esta hora de la noche para compartir con nosotros hoy en Propuesta Final. Yo complacida de estar aquí con ustedes, me he sentido afortunada de poder participar un domingo en la noche donde está toda la familia dominicana mirando este maravilloso programa. Gracias por la invitación. La esperamos pronto. Usted manda. Buenas noches.